En marzo de 2019, el cuerpo de Sophie Parker, de 17 años, fue descubierto en una zona boscosa apartada cerca de la preparatoria Pine Valley, en Ashland, Oregón. La investigación reveló una red de secretos y traiciones que involucraba al entrenador de béisbol de la escuela, Thomas Reeves, y su relación ilícita con Sophie. A partir de finales de 2018, una serie de eventos desencadenaron desamor, obsesión y finalmente asesinato. El 12 de abril de 2019, una fría y brumosa mañana en Ashland, Oregón, la tranquila rutina del pueblo se vio alterada. La niebla matutina se cernía sobre el suelo mientras los corredores salían a sus senderos favoritos cerca de la preparatoria. Ese día, un corredor hizo un descubrimiento horroroso que cambiaría todo. Aproximadamente a las 7:30 de la mañana, el cuerpo de Parker fue hallado en un pequeño claro detrás de un grupo de pinos. La escena estaba inquietantemente silenciosa, salvo por el zumbido distante del tráfico matutino. El cuerpo sin vida de Sophie yacía tendido sobre la tierra húmeda, su cabeza ligeramente inclinada y su uniforme de porrista rasgado y manchado de lodo. Las marcas en su cuello evidenciaban que había sido estrangulada, un escalofriante signo de violencia. La detective Sarah Blackwood, una investigadora experimentada que había lidiado con numerosos crímenes violentos, fue llamada de inmediato a la escena. Aunque acostumbrada a la brutalidad, algo en el caso de Sophie la afectó profundamente. Tal vez la inocencia de la víctima o los pequeños detalles. Un collar dorado roto colgando de su cuello, una mancha de lápiz labial rosa en la manga de su uniforme y un papel arrugado en su mano cerrada. El claro mostraba señales de una lucha. Un parche de suelo alterado, hojas dispersas y una débil huella parcialmente impresa en el lodo. Todo pintaba un cuadro de los últimos momentos de Sophie. Una lucha desesperada por sobrevivir. Blackwood observó cada detalle con meticulosa precisión. Pronto notó que el crimen tenía un carácter profundamente personal. En su experiencia, el estrangulamiento rara vez era la elección de un atacante desapasionado. Quienquiera que hubiera cometido este acto conocía a Sophie. Posiblemente hasta le importaba de una manera retorcida. Trasladaron el cuerpo para una autopsia, pero Blackwood y su equipo permanecieron en el lugar buscando pistas que pudieran llevarlos a respuestas. La magnitud del caso pronto pesó sobre Blackwood. Ashland era un pueblo pequeño donde todos se conocían. Un asesinato como este no solo era impactante, sino inaudito. El 14 de abril, 2 días después del hallazgo del cuerpo, la investigación tomó un giro inesperado. La mejor amiga de Sophie, Madison Collins, se presentó, pálida y con la voz temblorosa, para contar lo que sabía. Sophie le había confesado una relación secreta con el entrenador Thomas Reeves, el querido entrenador de béisbol de la comunidad. De 35 años, carismático, admirado, casado y padre de un bebé de 6 meses, las revelaciones de Madison sorprendieron a los investigadores. Al exterior, Reeves era el epítome de la respetabilidad, pero el testimonio de Madison lo pintaba como alguien que había usado su posición de poder para seducir a una chica vulnerable. Madison describió cómo Sophie se había vuelto más retraída en las semanas previas a su muerte, quedándose tarde después de las prácticas de porristas o cancelando salidas con amigos. Aunque sospechaba que algo andaba mal, no insistió para obtener más detalles hasta que fue demasiado tarde. Los detectives no tardaron en confiscar el teléfono de Sophie, y un análisis detallado reveló una serie de mensajes de texto entre ella y Reeves. Los intercambios eran coquetos, cargados con una intimidad imprudente que sugería una relación mucho más allá de lo apropiado. El 16 de abril, a media mañana, Reeves fue llevado para ser interrogado. Llegó al departamento de policía con una camisa Oxford azul y jeans oscuros, su rostro cuidadosamente compuesto. Reeves se mostró cooperativo, incluso encantador a ratos. Al admitir la relación, reconoció que había sido un error, un lapsus de juicio, pero juró que no tenía nada que ver con la muerte de Sophie. Sin embargo, las inconsistencias en su historia comenzaron a surgir rápidamente. Reeves afirmó no haber visto a Sophie en días, pero los registros telefónicos mostraban un intercambio de mensajes entre ellos tarde en la noche del 11 de abril, solo unas horas antes de su desaparición. Su calma empezó a desmoronarse mientras las preguntas se volvían más incisivas.
Cuando se le preguntó sobre su paradero la noche de la desaparición de Sophie, Reeves dijo que estaba en casa con su esposa, Emma. Sin embargo, el testimonio de Emma, cuando fue interrogada más tarde, carecía de la convicción de alguien que decía la verdad. Dudó, luchó por recordar detalles y pareció casi a la defensiva al hablar de las actividades nocturnas de su esposo. Emma Reeves, madre de un bebé de 6 meses, parecía emocionalmente agotada y sometida a una tensión visible. Sus respuestas eran inconsistentes, no lo suficiente para incriminar, pero sí para hacer que Blackwood se preguntara si Emma protegía a su esposo por lealtad, miedo o algo más. Las pruebas contra Reeves no eran concluyentes, pero eran suficientes para convertirlo en el principal sospechoso. Los mensajes de texto, su coartada tambaleante y su papel en la vida de Sophie apuntaban a una relación que había salido de control. Sin embargo, la detective Blackwood no podía ignorar la sensación de que había más en la historia. Motivos ocultos y verdades no contadas acechando bajo la superficie. Mientras avanzaba la investigación, se hacía evidente que la muerte de Sophie Parker no había sido un acto de violencia al azar. Fue el resultado de emociones enredadas, oscuros secretos y motivaciones mucho más profundas. Blackwood, incansable en su búsqueda de justicia, estaba decidida a descubrir toda la verdad, por impactante que fuera. El caso se remonta a finales de 2018 en los tranquilos pasillos y bulliciosos campos deportivos de la preparatoria Pine Valley. Allí, los caminos de 3 personas se cruzaron de formas que conducirían a la tragedia. Sophie Parker era el tipo de chica que todos notaban pero pocos conocían realmente. A los 17 años era brillante, ambiciosa y dedicada a su papel como porrista, pasando largas horas perfeccionando rutinas o ayudando a organizar eventos. Pero, detrás de su fachada impecable, llevaba un corazón cargado de dolor. El divorcio de sus padres el año anterior la había dejado sacudida. Sophie siempre había idealizado la idea de una familia feliz, y ver la suya desmoronarse destrozó su sentido de estabilidad. La nueva relación de su madre con un hombre distante y poco amable solo profundizó su anhelo por alguien que pudiera darle la atención que sentía que había perdido. Cuando Sophie se unió al equipo de porristas al inicio de su último año, se sintió atraída por la presencia imponente de Thomas Reeves, el entrenador de béisbol de la escuela. Reeves, a los 35 años, era carismático y querido. Su reputación como mentor iba más allá del campo de béisbol. Era conocido por dar consejos a los estudiantes, escuchar sus problemas y ofrecer palabras de aliento. Pero lo que parecía amabilidad genuina escondía una necesidad más egoísta, un deseo de validación y control. Thomas Reeves no siempre había sido el admirado entrenador de béisbol del pueblo. Una década antes, había sido un prometedor jugador de las ligas menores, celebrado por su talento y dedicación. Pero una lesión inesperada truncó su carrera, obligándolo a abandonar los sueños que había perseguido desde la infancia. De vuelta en Ashland, con nada más que esperanzas desvanecidas y una reputación en declive, Thomas se unió al entrenamiento, intentando reconstruir su vida a través del éxito de sus jugadores. Sin embargo, en el fondo, estaba inquieto. Su trabajo ya no le brindaba la emoción ni el reconocimiento que anhelaba. Su matrimonio, aunque aparentemente feliz, estaba tenso. Emma Reeves, su esposa, había sido en su momento la luz de su vida. Se conocieron durante los días de Thomas en las ligas menores, cuando él estaba lleno de sueños de estrellato, y ella era una joven estudiante de medicina cautivada por su ambición. Pero a finales de 2018, su relación había cambiado. Emma, ahora madre de su hijo Noah, lidiaba con la depresión posparto. Las emociones se acumulaban dentro de ella, difíciles de expresar, mientras sus días se consumían entre interminables alimentaciones, noches sin dormir y una creciente sensación de aislamiento. Thomas, en lugar de apoyarla, parecía cada vez más distante. Sus reuniones nocturnas y prácticas de fin de semana la hacían sentir abandonada. Y poco a poco,
empezó a notar un abismo creciente entre ellos. Fue durante este tiempo turbulento cuando los caminos de Sophie y Thomas comenzaron a entrelazarse. Lo que inició como conversaciones casuales después de las prácticas de porristas, pronto evolucionó en algo más oscuro. Para Sophie, Thomas representaba una figura de apoyo, alguien que parecía comprender su soledad y necesidad de atención. Para Thomas, Sophie era un escape, una joven admiradora que lo hacía sentir importante y deseado de nuevo. Para principios de 2019, la relación entre ambos se había vuelto física. La clandestinidad de sus encuentros añadía un peligroso atractivo que cegaba a ambos respecto a las posibles consecuencias. Sophie no confió en nadie más que en su mejor amiga Madison, insinuando un romance prohibido que le provocaba a partes iguales emoción y temor. El 15 de marzo de 2019, la frágil ilusión de su aventura se rompió. En una lluviosa tarde de marzo, Sophie, con manos temblorosas y un corazón acelerado, enfrentó a Thomas con una noticia que cambiaría todo. Estaba embarazada. El peso de su revelación lo golpeó como un tren. El mismo hombre que solía susurrarle palabras tranquilizadoras, ahora lucía acorralado y desesperado. Para Sophie, su embarazo era un llamado a la responsabilidad, una súplica para que Thomas validara el amor que ella creía que compartían. Para él, era una amenaza a la vida que había construido. Cuidadosamente, Thomas evaluaba cómo mantener su carrera, matrimonio y reputación intacto. Rogó a Sophie que guardara silencio, prometiéndole que se encargaría de todo, aunque no tenía idea de cómo hacerlo. Sophie se fue de esa reunión con lágrimas en los ojos, dividida entre la esperanza y la desesperación. Quería creer que Thomas la protegería y arreglaría la situación, pero a medida que los días pasaban y sus promesas se volvían vagas y distantes, las dudas comenzaron a apoderarse de ella. Mientras tanto, Emma, quien había sentido que algo andaba mal durante meses, finalmente enfrentó la verdad. La noche del 5 de abril de 2019, todo comenzó cuando entró al auto de Thomas para moverlo del camino de entrada. Rara vez tocaba el vehículo, ya que Thomas lo usaba principalmente para el trabajo. Al alcanzar la guantera para buscar un pase de estacionamiento, su mano rozó algo inesperado. Un teléfono elegante y desconocido. Por un momento, Emma quedó paralizada, con la respiración entrecortada. La curiosidad rápidamente se convirtió en pavor mientras sacaba el teléfono y lo desbloqueaba. Lo que encontró la dejó devastada. Los mensajes eran íntimos, personales e innegables. El nombre de Sophie Parker se repetía y Emma lo reconoció de inmediato. Recordaba a la joven porrista de la escuela, una chica alegre que había visto en eventos escolares animando al equipo de béisbol. Pero ahora, esos recuerdos tomaban un giro siniestro. Esa noche, Emma pasó horas sentada en el auto, sosteniendo el teléfono mientras su mente se llenaba de recuerdos y dudas. Cada mensaje que leía era como una puñalada confirmando lo que temía. Thomas había traicionado no solo su matrimonio, sino también la vida que habían construido juntos. Su ira creció, pero no se enfrentó a Thomas de inmediato. Guardó el teléfono, tomándose tiempo para procesar lo que había descubierto y planificar sus próximos pasos. En los días que siguieron, Emma comenzó a observar a Thomas con una nueva mirada, notando todas las señales que antes había ignorado. Las ausencias inexplicables, las excusas torpes, las llamadas a altas horas de la noche. Estaba decidida a no perder el control, pero su ira y su dolor crecían con cada nuevo pensamiento. El 11 de abril de 2019, una fría noche de jueves, Sophie tomó la decisión de confrontar a Thomas. Había pasado el día ensayando lo que diría, con el peso de su embarazo haciéndose insoportable.
No podía cargar más con el secreto de su aventura y no permitiría que Thomas siguiera viviendo su doble vida sin rendir cuentas. Esperó en el estacionamiento de la escuela hasta que vio llegar el SUV plateado. Las cámaras de seguridad luego captaron a Sophie subiendo al vehículo a las 9:17 de noche. Esa fue la última vez que alguien la vio con vida. El SUV estacionó bajo las luces del aparcamiento, proyectando sombras alargadas en el asfalto. Sophie subió al vehículo con el rostro tenso, evitando mirar directamente a Thomas. La conversación comenzó con un tono contenido, pero rápidamente se intensificó. Sophie insistía en que ya no podía seguir con el secreto y que Thomas debía asumir su responsabilidad. Las súplicas y recriminaciones llenaron el aire, pero Thomas parecía más enfocado en protegerse a sí mismo que en escucharla. En las horas siguientes, mientras Sophie regresaba a casa, la preocupación creció entre sus seres queridos. Sin embargo, nadie sospechó lo que realmente había ocurrido hasta que fue demasiado tarde. La mañana del 12 de abril, el cuerpo de Sophie fue encontrado en un claro. El descubrimiento conmocionó al pequeño pueblo y las sospechas iniciales apuntaron rápidamente hacia Thomas Reeves debido a la relación que había salido a la luz. 10 días después de la desaparición de Sophie, la policía obtuvo una prueba crucial que vinculaba directamente a Thomas con el crimen. Fibras del uniforme de porrista de Sophie fueron encontradas incrustadas en el asiento del pasajero del SUV de Thomas Pinty. El vehículo, estacionado en el camino de entrada de los Reeves la mañana después de la desaparición, fue inspeccionado minuciosamente. Las fibras junto con cabellos castaños que coincidían con los de Sophie y manchas de lodo similares al del lugar donde se halló el cuerpo, señalaron que Sophie había estado en el auto la noche de su asesinato. Con estas pruebas en mano, la policía arrestó a Thomas Reeves el 22 de abril. Los vecinos observaron desde sus ventanas cómo el entrenador, desaliñado y con el rostro pálido, era llevado esposado por los oficiales. Su vida, cuidadosamente construida, se desmoronaba frente a todos. A pesar de esto, Thomas mantuvo su inocencia, alegando que había dejado a Sophie en casa esa noche. Sin embargo, las incoherencias en su versión y las pruebas físicas en su contra lo hundieron aún más. Durante la investigación, otro descubrimiento impactante cambió por completo el rumbo del caso. En el arma homicida, una bufanda de seda usada para estrangular a Sophie, se encontraron huellas dactilares que no pertenecían a Thomas, sino a su esposa Emma Reeves. La revelación dejó atónitos a los investigadores, quienes hasta ese momento habían centrado su caso en Thomas. Al ser confrontada, Emma, quien hasta entonces había cooperado calmadamente con la investigación, se tornó evasiva. Sus respuestas se volvieron cortas e inconsistentes, y los detectives notaron el temblor en sus manos al recordar la noche del 11 de abril. Finalmente, Emma confesó, contó cómo aquella noche había seguido a Thomas después de descubrir su relación con Sophie. Estacionó su auto a cierta distancia y observó desde las sombras mientras Thomas y Sophie discutían. Cuando Thomas se marchó, dejando a Sophie sola en el claro, Emma se acercó. La rabia y la humillación la dominaron. En un momento de furia incontrolable, tomó la bufanda de la mochila de Sophie y la estranguló. Su confesión conmocionó al pueblo y a los investigadores por igual. Emma insistió en que Thomas no sabía nada de lo sucedido y que había actuado sola, impulsada por el dolor y la traición. Las declaraciones de Emma añadieron un nuevo nivel de complejidad al caso. Si bien admitió ser la responsable directa de la muerte de Sophie, los detectives no pudieron descartar la posibilidad de que Thomas hubiera orquestado indirectamente los eventos. Tal vez sabía que Emma lo estaba siguiendo y aprovechó la oportunidad para librarse de Sophie. Estas dudas avivaron el interés público y los rumores en Ashland, transformando el caso en un símbolo de los oscuros secretos que se ocultaban detrás de las fachadas aparentemente perfectas. En octubre de 2020, Emma Reeves fue llevada a juicio en un proceso que atrajo la atención nacional.
La fiscalía argumentó que Emma había actuado con intención deliberada. Subrayaron su decisión de seguir a Thomas, su confrontación con Sophie y el hecho de que no buscó ayuda después del asesinato. La defensa, por su parte, la presentó como una víctima de abuso emocional. Alegaron que la manipulación de Thomas hacia Sophie y Emma creó un ambiente tóxico que la llevó a actuar impulsivamente. También destacaron los efectos de la depresión postparto y el impacto psicológico de descubrir la infidelidad de su esposo. Tras semanas de testimonios, el jurado declaró culpable a Emma Reeves de homicidio en segundo grado y fue condenada a 25 años de prisión. Thomas, acusado de conspiración y obstrucción a la justicia, recibió una sentencia de 15 años. Aunque los juicios proporcionaron algo de cierre, la muerte de Sophie dejó una cicatriz imborrable en Ashland. Sus padres, devastados por la pérdida de su hija, lucharon por entender cómo había ocurrido una tragedia tan inimaginable. El pueblo, antes unido, quedó marcado por susurros de sospecha y desconfianza, un recordatorio constante de cómo los secretos y las traiciones pueden destruir vidas. El juicio de Emma Reeves no solo fue un evento legal, sino también un espectáculo mediático que dividió al pueblo de Ashland. Mientras algunos vecinos se sentían horrorizados por las acciones de Emma, otros simpatizaban con su situación, viendo en ella a una mujer destrozada por la traición y las circunstancias. Sin embargo, las pruebas presentadas durante el juicio hicieron difícil para muchos justificar su acto. Las emociones en la sala de juicio estaban a flor de piel. Los padres de Sophie asistieron diariamente, enfrentando el dolor de revivir los detalles de la muerte de su hija. A lo largo del proceso, su mirada permaneció fija, sus expresiones estoicas, aunque era evidente que cada palabra, cada fotografía, cada testimonio pesaban sobre ellos como un recordatorio de lo que habían perdido. En un momento particularmente conmovedor, la madre de Sophie ofreció una declaración describiendo a su hija como una joven con un futuro brillante, una vida que había sido apagada demasiado pronto debido a la negligencia y el egoísmo de otros. Por otro lado, la defensa trabajó arduamente para humanizar a Emma, destacando su agotamiento emocional como madre reciente y las circunstancias que llevaron al crimen. Alegaron que su estado mental en la noche del asesinato era frágil, argumentando que Thomas Reeves había creado un entorno que la empujó al borde del colapso. Aunque el jurado aceptó parcialmente esta narrativa, aún consideraron que Emma había tenido suficiente control de sus acciones como para responsabilizarla por el asesinato. Thomas Reeves, aunque no estaba en el banquillo de los acusados durante el juicio de Emma, seguía siendo una figura central en el caso. Su propia sentencia y juicio anterior añadieron otro capítulo al escándalo. Durante su tiempo en prisión, surgieron más detalles sobre su vida personal y profesional. Algunos exalumnos y colegas comenzaron a hablar, compartiendo historias sobre su comportamiento controlador y sus límites borrosos con los estudiantes. Estos relatos no solo solidificaron su imagen como un hombre que abusaba de su posición de poder, sino que también plantearon preguntas sobre cómo había logrado mantener su reputación durante tanto tiempo. Mientras Emma cumplía su condena, el impacto de sus acciones reverberaba más allá de los muros de la prisión. Su hijo, Noah, quedó al cuidado de familiares, creciendo con el estigma del caso que marcó su infancia. A medida que el niño crecía, la historia de su madre y el papel de su padre en la tragedia se convirtieron en temas que la comunidad evitaba mencionar directamente, pero que siempre parecían acechar en las conversaciones. Con el tiempo, Ashland intentó pasar la página, pero las cicatrices seguían presentes. La preparatoria Pine Valley cambió sus políticas, implementando nuevas medidas para garantizar la seguridad de los estudiantes y monitorear las relaciones entre el personal y los alumnos. Sin embargo, el legado del caso de Sophie Parker permaneció como un recordatorio sombrío de lo que podía suceder cuando se ignoraban las señales de advertencia. Años después, un pequeño monumento fue erigido en el parque principal de Ashland en memoria de Sophie. Una placa grabada con su nombre y una breve descripción de su vida servía como un tributo,
pero también como una advertencia de las consecuencias de las decisiones tomadas en la sombra. Para los residentes, se convirtió en un lugar de reflexión, un espacio para recordar y aprender de los errores del pasado. Emma Reeves permaneció en prisión, donde comenzó a participar en programas de terapia y grupos de apoyo para mujeres que enfrentaban problemas de salud mental y violencia doméstica. Aunque sus acciones eran imperdonables para muchos, algunos vieron en sus esfuerzos por rehabilitarse una pequeña muestra de redención. Desde la cárcel, Emma escribió varias cartas a los padres de Sophie pidiendo perdón por lo que había hecho. Las cartas, sin embargo, nunca recibieron respuesta. Thomas Reeves, por su parte, pasó sus años de encarcelamiento en relativo aislamiento. Los otros reclusos, al enterarse de su relación con Sophie y su papel en la tragedia, lo despreciaban. A lo largo de su sentencia, Thomas nunca aceptó completamente su responsabilidad en la cadena de eventos que llevaron a la muerte de Sophie. Al ser liberado tras cumplir poco más de la mitad de su condena por buen comportamiento, regresó a Ashland, pero encontró un pueblo que lo había rechazado por completo. No pudo reintegrarse a la comunidad y, finalmente, se trasladó a otro estado buscando reconstruir su vida, lejos de las miradas acusadoras. En cuanto a los padres de Sophie Parker, la herida nunca sanó por completo. Su hogar quedó lleno de recuerdos de su hija, fotografías, trofeos de animadora y cartas que Sophie había escrito durante su infancia. Aunque intentaron continuar con sus vidas, la pérdida de Sophie dejó un vacío que no pudo llenar. Eventualmente se mudaron de Pine Valley, buscando un nuevo comienzo en un lugar donde el nombre de Sophie no estuviera asociado con un crimen tan desgarrador. Sin embargo, permanecieron involucrados en iniciativas que promovían la seguridad estudiantil y la prevención de relaciones inapropiadas entre maestros y alumnos, utilizando su dolor como motor para proteger a otros jóvenes. La pequeña Lily Reeves, hija de Rachel y Thomas, creció con la verdad de su familia envuelta en un velo de rumores y susurros. Cuando finalmente tuvo la edad suficiente para comprender, comenzó a buscar respuestas sobre sus padres y los eventos que definieron su vida desde su nacimiento. Aunque las respuestas no llegaron fácilmente, Lily tomó la decisión de cambiar el rumbo de su historia, rompiendo con el legado de vergüenza que había heredado. Con el tiempo, se convirtió en una defensora de los derechos de las víctimas, trabajando en organizaciones que ayudaban a personas afectadas por la violencia y el abuso. El pequeño pueblo que había sido escenario de una tragedia tan perturbadora, también intentó encontrar un equilibrio entre recordar y seguir adelante. Aunque las conversaciones sobre Sophie Parker y los Reeves disminuyeron con los años, el impacto del caso nunca desapareció del todo. Los residentes, particularmente aquellos que recordaban el evento de primera mano, mantuvieron viva la lección de lo sucedido. En las escuelas, las políticas para proteger a los estudiantes se volvieron mucho más estrictas, enfatizándose la importancia de la confianza y el respeto entre el personal y los jóvenes. El monumento a Sophie Parker en el parque principal se mantuvo intacto, un testimonio del impacto de su corta vida. Cada año, el aniversario de su muerte traía flores frescas y cartas escritas por quienes aún la recordaban. Aunque su historia era trágica, también era un recordatorio de la importancia de escuchar, observar y actuar para prevenir el sufrimiento innecesario. Con el tiempo, la tragedia de Sophie Parker dejó de ser una historia de escándalo y asesinato para convertirse en una advertencia sobre las consecuencias de las decisiones tomadas desde la desesperación, la ira y el egoísmo. Para Pine Valley, su nombre se convirtió en sinónimo de un cambio que, aunque doloroso, era necesario para proteger a las futuras generaciones. Aunque su vida fue breve, el impacto de Sophie continuó mucho más allá de lo que nadie podría haber imaginado. Apasionados por los misterios de asesinatos reales, no olviden mostrar su apoyo dando me gusta y suscribiéndose a nuestro canal. Compartan sus pensamientos en los comentarios, prometo leerlos todos. Recuerden, la vida es una sola. Con cariño, su detective criminalista.